Hoy vamos a preparar unas samosas de pollo súper crujientes y con mucho sabor. Pero mira qué pinta más buena. Una receta súper fácil, ya verás. Tienes todos los ingredientes en la descripción de este vídeo. Triturar el pollo desmigado. También puedes picarlo a cuchillo, muy finito. Mezclar el pollo con la salsa. Esto le dará mucho sabor. Yo le voy a poner un poco más, me gusta que quede bien jugoso. Este es un aperitivo muy fácil. Aquí tienes la receta de este pollo indio, que es el que utilizo. Cortar la pasta filo en 4 tiras. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y yo te ayudaré encantado. Colocar una tira de pasta filo. Ponemos una cucharada de relleno y vamos cerrando en un triángulo, como estás viendo en el vídeo. Ahora lo mojamos con un poco de agua con la ayuda de un pincel y cerramos. Como ves, es un aperitivo súper fácil que merece mucho la pena. El resultado te va a encantar. Te dejo la receta de un pollo más tradicional. Venga, un poco más y ya lo tenemos listo. Puedes suscribirte justo aquí debajo y activar las notificaciones, así no te perderás nada. Colocar las samosas en una bandeja con un papel de horno. Batir el huevo. Pintar las samosas con el huevo. El huevo le dará muy buen color y aparte le dará más jugosidad. Poner el sésamo por encima. Hornear a 180 grados durante 14 o 16 minutos. Esto depende de cada horno. Ahora vamos con la salsa. Mezclamos el yogur con el pepino sin piel y en dados chiquitinos y la menta bien picada. Mezclar. Esta salsa está buenísima y también te vale para el aliño de cualquier ensalada. Quitar las samosas del horno. Colocamos las samosas en un plato con un cuenco con salsa y ya tendríamos lista nuestra receta de hoy. Si te ha gustado esta receta no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y darle un me gusta.